La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, tenemos la oportunidad de detenernos un poco en este ritmo acelerado de la vida para que, a la luz de la Sagrada Escritura, podamos reflexionar un poco siempre sobre el tema de la familia. Y tenemos que aprender a ver la familia desde una dimensión muy importante. Desde la dimensión vocacional. Voy a hablar acerca de la familia semillero de vocaciones. ¿Por qué hablar de la familia como semillero de vocaciones? La Iglesia nos ha dicho que la familia es una iglesia doméstica. La familia está llamada también a ser promotora vocacional. Nosotros, los padres de familia católicos, que vivimos nuestra fe en comunión con la Iglesia, que nos adentramos a una experiencia dinámica de la vida sacramental, que caminamos en comunidad, que tenemos ese sentido de identidad eclesial, estamos llamados a ser los primeros promotores de la vida vocacional de nuestros hijos. Y cuando hablo de la vida vocacional de nuestros hijos, no es limitarnos únicamente a un pensamiento, a una vida en esta sociedad, en este mundo nada más temporal, sino también animarles a nuestros hijos a que también traten de descubrir la llamada de Dios a sus vidas. Puede ser un hijo sacerdote, puede ser una hija religiosa. Por eso es fundamental aprender a entender que la familia debe de ser el primer núcleo de promoción vocacional. En el libro de los Jueces, Antiguo Testamento, narra el texto del capítulo 13 del libro de los Jueces, una de las experiencias impresionantes que a mí me llama poderosamente la atención a nivel de familia. Dice a continuación, leo y luego comento: los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé los entregó a merced de los filisteos durante 40 años. Había un hombre en Sorá de la tribu de Dan llamado Manoaj. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a esta mujer y le dijo: bien sabes que eres estéril y que no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En adelante, guárdate de beber vino ni bebida fermentada, y no comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño será, escuche bien, el niño será nacir de Dios desde el seno de su madre. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer fue a decírselo a su marido: un hombre de Dios ha venido donde mí. Su aspecto era como el de un ángel de Dios, muy terrible. No le he preguntado de dónde venía, ni él me ha dicho su nombre. Pero me ha dicho: vas a concebir y dar a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada, y no comas nada impuro, porque el niño será nacir de Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Manoaj invocó a Yahvé y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que has enviado venga otra vez donde nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño cuando nazca. Este texto es hermoso y usted puede leer todo el capítulo 13 del libro de los Jueces. El pueblo de Dios se ha rebelado, el pueblo de Dios se ha equivocado una vez más, ha vuelto a hacer lo que desagradaba a Dios. Así comienza el capítulo 13 del libro de Jueces. Y Dios, ante esa actitud, ante ese proceder, lo que hace es elegir a uno para ponerlo en medio de ellos como signo de restauración de la vida de ese pueblo. Y escoge a Manoaj y a su esposa, que era estéril, para que esta mujer sea capaz de concebir
a su hijo llamado Sansón. Ahora, hay una palabra en esta versión de Jerusalén que llama poderosamente la atención. Esa palabra es muy, muy hermosa, porque Nazir, la palabra Nazir significa consagrado. O sea, Manoaj y su esposa están escuchando que ese hijo que Dios le está dando a ambos, que Dios les va a dar, está desde ya consagrado, está destinado a servir a Dios, a servir al pueblo. Queridos hermanos y hermanas, solamente con esa palabra Nazir deberíamos de pensar en nosotros qué tan conscientes estamos que el Señor nos ha dado hijos, no para que simplemente sean profesionales universitarios, tener un buen mecánico, una mujer estilista, no sé. Pero qué tal si Dios ha puesto ese Nazir en alguno de nuestros hijos, varones o mujeres. Ese sentido de consagración. Por eso siempre digo que la familia es la primera agente de pastoral vocacional, es el primer agente de pastoral vocacional. Es dentro de la familia donde se va transmitiendo la fe, vamos aprendiendo y teniendo ciertos signos, ciertas vivencias de fe, como enseñarle a los hijos a orar, a leer la Biblia, rezar el rosario, a acostarse y orar antes de acostarse, a promover la fe, enseñándoles oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María, llevándolos a la iglesia, involucrándonos en la vida de la parroquia, recibiendo los procesos catequéticos idóneos, adecuados en su proceso de caminar espiritual, integrándolos a una vida comunitaria. O sea, papá y mamá somos promotores de la fe, pero debemos de saber entender que esa promoción de la fe tiene que tener un mayor alcance, una mayor aspiración, y es el hecho de que el Señor te está llamando. ¿Y qué tal si el Señor te llama al sacerdocio? ¿Qué tal si el Señor te llama a la vida religiosa? Le podíamos preguntar a alguno de nuestros hijos e hijas. Una familia con profunda fe, con una práctica religiosa de manera constante, abierta al llamado de Dios, hace florecer las vocaciones en su seno. Es normal, o para los hijos es muy normal, ver que papá, mamá van a la iglesia, llevan a la iglesia a sus hijos, que son visitados por hermanos de la comunidad en su casa, que los visita un sacerdote, una religiosa. Entonces, ese sentido vocacional se va promoviendo, no se va imponiendo. Ahora, la familia hoy en día, y eso es innegable, la familia hoy en día está sufriendo ataques y ataques fuertes, especialmente la familia cristiana católica. Y voy a mencionar algunas realidades, algunos problemas, algunas situaciones que afectan a la familia de hoy a nivel espiritual. Por ejemplo, la secularización. Fíjese bien cómo el versículo 1 del capítulo 13 del libro de Jueces, dice que los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé los entregó a merced de los filisteos durante 40 años. Si nosotros vemos la sociedad de hoy que hay injusticia, hoy que se atenta contra la libertad religiosa, hoy que se atenta contra las libertades de los seres humanos, nos damos cuenta que somos una sociedad, o pertenecemos a una sociedad que va promoviendo darle la espalda a Dios. Eso se llama secularización. Sacar a Dios de la vida, sacar a Dios, como que Dios no existe. No tomemos en cuenta a Dios, no tomemos los principios de vida a la luz de Dios
desde ese sentido, por ejemplo, de que la vida tiene un origen divino. Entonces, esta sociedad secularizada y a la vez secularizante va promoviendo el hecho de que el hombre va concibiendo la vida no como un don, no como un don que proviene de Dios, sino como una simple existencia natural del ser humano. En esta perspectiva de esta sociedad secular es donde se habla muchas veces abiertamente de que Dios no existe, de que las personas que pertenecemos o el sentido de la existencia de la iglesia es mantener en ignorancia a la sociedad, que el sentido de la existencia de la iglesia es promover ignorancia en sus miembros. Entonces, toda esta cultura secularizada y secularizante se va adentrando también en la familia. Tenemos que trabajar por recuperar el sentido religioso de la existencia humana, el sentido divino de nuestra existencia. Entonces, tenemos un gran desafío a nivel de familia. Una cultura secularizada, una sociedad secularizada y a la vez secularizante. Luego también el tema de que no muchas veces tenemos claro dos conceptos. No tenemos claro el concepto de celibato y de castidad. En una sociedad profundamente erotizada como la actual, el celibato y la castidad atentan contra lo que muchos le llaman la cultura del disfrute sexual. La cultura del disfrute sexual que está separado de la sexualidad en relación a la procreación. Entonces es simplemente una sociedad erótica donde todo va en la línea de relaciones sexuales, del placer y punto. Y eso va desencadenando un desorden moral muy intenso. Pero aparte de no tener bien claro este sentido de lo que es el celibato, de lo que es la castidad, también hay otro factor. Como estamos en una sociedad consumista, materialista, en función a productividad, en función al verbo tener, desde la experiencia del verbo hacer, entonces la vida sacerdotal o la vida religiosa no genera bienestar económico. No genera bienestar económico. ¿Por qué? Porque no nos garantiza seguridad económica a nivel de la familia. Muchos padres piensan en esto. Piensan en que su hijo tiene que ser médico para que les atienda, o su hija tiene que ser doctora, también se convierta cualquiera de ellos en médicos para que nos cuiden, nos atienden, nos evalúen y todo lo demás. Que tiene que ser ingeniero civil para que nos construya la casa, que tiene que ser esto, cualquiera en condición de que nos sirva a nosotros. Y eso es un error gravísimo. Entonces, por eso se ve, por ejemplo, la vida sacerdotal y religiosa como una pérdida de tiempo. Como que más bien, en vez de ayudarnos, vamos a tener nosotros que ayudarle. Vamos a tener nosotros que erogar gastos para seguir apoyando a esta persona que, pudiendo haber ido a una universidad, que pudiendo haber estudiado una carrera universitaria y solventar su vida, decidió vivir como un sacerdote, como una religiosa. Entonces, ante esa situación, siempre está enmarcado en esta sociedad el bienestar económico. El bienestar económico donde vamos a dejar de percibir una situación que nos favorezca como familia porque el hijo se nos ha hecho o aspira a ser sacerdote o porque la hija aspira a ser religiosa. Pero también se da un fenómeno muy peligroso, una situación muy tremenda, que por eso nos cuesta concebir la familia como un semillero vocacional, y es la falta de una pedagogía del abandono. Escucha bien lo que acabo de decir. La falta de una pedagogía del abandono. ¿Qué significa esto? Mis hijos me pertenecen a mí. Y me van a pertenecer a mí hasta que yo me muera. Y me van a tener que servir como yo quiera, donde yo quiera, hasta que me muera. Esa pedagogía del abandono, de la renuncia,
no está implícita en la vida familiar hoy en día. El amor auténtico, el amor fructífero, es capaz de soportar, aceptar y preparar la separación de los hijos en relación con sus padres. ¿Qué significa esto? Los hijos tienen necesidad, tienen el derecho de volar, hacer de su vida lo que quieran. Y por eso muchos padres están como encadenando a sus hijos, porque la generación mía y la generación de mis padres nunca se preparó, nunca pensaron en que iban a llegar a ser ancianos. Y si llegaron ancianos, ellos exigen la pronta disponibilidad del sacrificio de los hijos, que me tienen que cuidar hasta que me muera, que tienen que estar aquí. Pero ya sus hijos o sus hijas están casados, casadas. Pero no me quiero ir a vivir a la casa de mi hijo, de mi hija. No, yo quiero estar en mi casa y aquí quiero permanecer. O sea, son acciones, actitudes profundamente egoístas. Por eso, esta pedagogía del abandono es que existe en muchos padres de familia el miedo a perder, entre comillas, a un hijo, una hija, perder nietos o nietas porque mi hijo se hizo sacerdote o porque mi hija se hizo religiosa. Esa pedagogía del abandono no construida en nuestra vida personal nos hace pensar únicamente en nuestros hijos, en estas realidades temporales, que me beneficia a mí, siendo ya yo una persona adulta, un adulto mayor, para que me cuiden, me protejan, me acompañen, me provean. Entonces, esa pedagogía llamada del abandono la tenemos que trabajar. Cada hijo tiene su derecho, su necesidad de llevar a cabo su proceso de realización. Que me toque en algún momento quedarme a mí como padre, a mi esposa como madre, a ambos, quedarnos solos en casa, pues esa es la ley de la vida. Y nos vamos a acompañar a ambos. Si a usted como madre le tocó quedar sola en casa, entonces a saber asimilar esa realidad. Por supuesto, no estoy diciendo que los hijos evadamos las responsabilidades, pero en un sentido práctico y directo, en el sentido de que muchas veces esa falta de la pedagogía del abandono nos hace reprimir a los hijos y nos hace tenerlos ahí, y nos olvidamos y nos volvemos egoístas. Entonces muchas veces esa falta de la pedagogía del abandono hace no promover la vocación sacerdotal o religiosa en nuestros hijos. También la confusión y la falta de formación en muchos de nosotros como padres de familia sobre lo que significa la vocación de la vida consagrada. La responsabilidad de nosotros los laicos no solamente es llevar a nuestros hijos a la iglesia, es promover el interés por el reino de Dios en nuestros hijos. Y para eso es importante entender, formarnos en el sentido del tema vocacional, buscar adentrarnos mucho más a esta dimensión de la vocación de nuestros hijos. ¿Estará el Señor llamando a nuestros hijos o a alguno de nuestros hijos o hijas a la vocación sacerdotal o religiosa? Conversar sobre este tema con los hijos, pero prepararnos, estudiar un poco el significado, la trascendencia, la importancia de la vocación sacerdotal, de la vida consagrada. O sea, platicar con los sacerdotes, con las religiosas sobre estos aspectos, para luego nosotros transmitírsela a los hijos. Hoy necesitamos nosotros asumir esos desafíos grandes a nivel vocacional como familia. Por ejemplo, mire lo que dice
el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Le voy a leer dos numerales, 2252 y 2253. 2252 dice: los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos en la fe, en la oración y en todas las virtudes, dice la Iglesia. Tienen el deber de atender en la medida de lo posible las necesidades materiales y espirituales de sus hijos. Eso dice el numeral 2252. Vayamos al 2253. Los padres deben respetar y favorecer la vocación de sus hijos. Han de recordar y enseñar que la vocación primera del cristiano es la de seguir a Jesús. Numerales 2252 y 2253. En otras palabras, los padres somos responsables de promover espiritualmente la vida de fe en nuestros hijos. No es la iglesia, no es el sacerdote, no es la religiosa, no es el delegado de la palabra, no es el catequista. Somos nosotros los primeros responsables de la educación de la fe de los hijos. Somos papá y mamá. Y desde ahí entonces generar una conciencia vocacional. Una conciencia vocacional donde hay que llevar a los hijos a que entiendan que se puede servir a la humanidad también siendo sacerdote, también siendo religiosa. El sentido de la fe depende mucho de nuestro nivel de compromiso como laicos. Yo soy un laico. Ya 3 de nuestros hijos están ya casados. Tenemos un soltero orando por su vocación, ayudándole en oración, intercediendo. Tenemos 3 nietos. Nuestra intención desde nuestro rol de padre, de abuelos, es interceder para que nuestro hijo o nuestros nietos descubran su vocación. Entonces, por eso es importante una vida de oración. Y nosotros debemos de respetar y favorecer la vocación de nuestros hijos. ¿Cuántos testimonios hay de sacerdotes que tuvieron oposición por parte de sus padres o alguno de sus padres en relación a su camino vocacional? Porque tenemos conceptos distorsionados sobre la iglesia, sobre la vida de un sacerdote, de la vida de una religiosa. El paso decisivo es poner a Jesús como modelo de la vida familiar. Que todos aspiramos a la santidad, pero tenemos que promover esto. San Pablo escribe algo muy lindo en un solo versículo, versículo 13 de la carta a los Filipenses, el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pues Dios es quien obra en ustedes el querer y el obrar como bien le parece. Dios llama, Dios inquieta el corazón de nuestro hijo, de nuestra hija, a una vida vocacional. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Entender que el Señor es el que obra el querer y el hacer. Por eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos hablar positivamente acerca de la vida sacerdotal y religiosa. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos el camino de la fe. Necesitamos hacer oración, que sea parte la oración, parte esencial de nuestra vida familiar. Así que recuerde, querido amigo y amiga, desde este aporte aprendamos a ser promotores vocacionales en la vida de nuestros hijos. Que el Señor les bendiga, les anime y les inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.